Muy buenas tardes. Quiero, a nombre de la Universidad de las Américas y de su rectora Pilar Romaguera, darles una muy calurosa bienvenida al seminario de hoy. Nuestro seminario, llamado Chile y Pueblo Mapuche, Desafíos y Posibilidades, nos llena de orgullo de que como universidad en el último tiempo hayamos estado presentes en los grandes temas de nuestra sociedad. El de hoy es un tema particularmente complejo. Yo creo que a nadie se le escapa la complejidad del tema que vamos a tratar hoy. Dadas las distintas miradas y los distintos paradigmas que están en pugna. Quiero ser bien preciso, esto no es un tema de 500 años. Es un tema de poco más de 150 años, en que el pueblo chileno, y para ser más preciso, su élite dirigente, decidió primero exterminar y luego, entre comillas, integrar o disolver al pueblo mapuche. Por lo tanto, es una voluntad, es una política persistente en el tiempo de quitar tierra, quitar vida, quitar identidad, quitar cultura. Estamos hablando de una política persistente de exterminio. Y por lo tanto, Chile tiene, el pueblo chileno, tiene una deuda histórica profunda. El problema es que no estamos claros sobre qué es dicha deuda, ni menos cómo el pueblo chileno tiene que saldarla. Solo como ejemplo, Chile es el país de América más atrasado en materia de valoración y reconocimiento constitucional de los derechos indígenas. Para las respectivas constituciones que los chilenos nos hemos dado a partir de 1833 a la fecha, el pueblo mapuche sencillamente no existe. No hay referencia ni como, perdone que lo diga tan brutalmente, no hay referencia ni como indios, como en otras constituciones se ha dicho alguna vez, ni como poblaciones, ni como nativos, ni como bárbaros, ni como indígenas no civilizados. No están. Simplemente no existen. Chile, en teoría, dice reconocer una deuda histórica. ¿Pero cuál? Para unos, la deuda se llama terrorismo, se llama delincuencia, se llama falta de orden público, se llama debilidad al momento de hacer cumplir la ley. Y para otros y otras, es una deuda de justicia y de derechos con los pueblos originarios. En medio de esta controversia es que el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato del año 2004, muy recientemente, el Estado de Chile formalmente se compromete, entre otras materias, al reconocimiento de varios temas o tópicos para el pueblo mapuche. Pero del dicho al hecho, poco. O más bien, seamos sinceros, nada de trecho. 12 tratados internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas han sido promulgados por Naciones Unidas y suscritos por el Estado chileno. Y qué poco los hemos honrado. Más de 150 años de conflicto que han reportado pocos avances. La pregunta entonces para este seminario es cómo construir desde el respeto a la diversidad, a la legitimidad del otro, un país, una república
que se reconozca plurinacional, que promueva un desarrollo incluyente y sostenible con la participación de otros diversos, legítimos. ¿Y cómo revertir tantos años de exclusión, de discriminación y segregación derivada de una política del pueblo chileno que ha sido violenta, represiva, militarizada y racista? Y frente a ese dilema, la pregunta es, ¿la posibilidad de una nueva constitución en Chile y de un proceso constituyente es una oportunidad en la búsqueda de una manera de entendernos como diversos que comparten un territorio en el respeto y el diálogo? ¿O no es efectivamente una posibilidad? ¿Cuáles serían entonces las claves de una salida política? No una salida militar, una salida política, pacífica y aceptable por las partes. Son muchas las preguntas y vamos a pedirles justamente a quienes nos acompañan que la intentemos en conjunto de responder. Nos va a acompañar Natalia Caniguán, que es antropóloga social de la Universidad de Academia Humanismo Cristiano y directora del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de la Universidad de la Frontera y investigadora del Centro CIP. También nos va a acompañar Pedro Cayuqueo, periodista de la Universidad de la Frontera y escritor, fundador de los periódicos Asquintúe y Mapuche Times, columnista y autor de libros como Historia Secreta Mapuche e Historia Secreta Mapuche 2. Jessica Cayupí, abogada de la Universidad de Chile y vocera de la Red de Mujeres Mapuche. Y también nos va a acompañar José Bengoa, que es licenciado en Filosofía en la Universidad de Chile y académico en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y en la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez, quien ha escrito varios libros sobre temas indígenas, agrarios y campesinos. Hoy tenemos una gran oportunidad para conversar sobre un tema que creo que nos convoca a todos. Así que quiero dejar con ustedes en primera instancia a Natalia Caniguán. Por favor, Natalia, adelante. Hola, muchas gracias por la invitación, saludarlos a todos, a todas, a los panelistas y saludar a Pepe, profesora además, jefe y quien me introdujo a estar también ahora trabajando en estos temas y haberme quedado por acá por el sur. Sin duda el tema que plantean de la relación Estado chileno-pueblo mapuche es complejo y como bien lo decían al inicio, no se debe mirar tampoco ni hace 500 años, ni tampoco solo de algo de los años 90 o 2000, sino que hay que mirarlo desde que se genera la irrupción del Estado chileno acá en la Araucanía, en lo que es Gualmapu más bien, porque es un territorio un poco más amplio, puesto que si no miramos finales de 1800 y inicios de 1900, no vamos a comprender finalmente tanto las reivindicaciones como lo que hay detrás de esta ausencia de diálogo y de relación política entre el Estado y el pueblo mapuche en este caso puntual. Como bien yo lo decía, el Estado chileno llega de manera bastante tardía a este territorio respecto de lo que es el resto de la integración de los territorios en Chile. Y eso genera toda la situación de vida actual que tenemos hoy en Gualmapu, genera bueno, el despojo material a partir de lo que es la reducción de tierras, a través de los títulos de merced, que como se ha planteado también desde la geografía, podríamos decir el primer instrumento de despojo territorial ya concreto, a pesar de que el Estado dice que esas son las tierras a reconocer, pero la verdad es que el territorio mapuche es lo que había antes de esos títulos de merced y ese proceso, y genera también todos los cambios culturales, toda vez que transforma la matriz productiva, económica del pueblo mapuche por este despojo y por supuesto entonces se generan una serie de cambios culturales, pérdidas de institucionalización de instituciones o más bien desconocimiento y no reconocimiento de las instituciones propias del pueblo mapuche y de la forma en que ellos manejaban su vida, sociedad, cultura, política
etcétera. Entonces tenemos que mirar ese hito para poder entender lo que ocurre hoy día, para poder entender las movilizaciones, para poder entender lo que ocurrió hace muy poco, por ejemplo, en Curacautín, con la toma de los municipios y todos los procesos que se están sucediendo constantemente en estos territorios. Lo que sí también quiero hacer hincapié y mencionar es que muchas veces se habla, especialmente de los últimos gobiernos, que no hay avance, no hay diálogo porque el pueblo mapuche no dialogaría o no se sentaría a conversar. Y eso es un gran mito, la verdad. Si nosotros inclusive nos vamos a revisar el movimiento mapuche desde 1920, que es cuando se está instalando el Estado, o sea, rápidamente se organiza el pueblo mapuche, se generan las primeras organizaciones, entre ellas está la Sociedad Caupolicán, la Federación Araucana, que son muy reconocidas y muy recordadas aún, donde sus dirigentes desde siempre parlamentaron y negociaron con el Estado, y inclusive con una gran visión política respecto de cómo empezar a construir esa sociedad que se estaba construyendo en ese entonces, a pesar de estar saliendo inclusive de una campaña militar. Y por ejemplo, casos concretos de ese afán de negociar y de participar y de construir una sociedad, es que, por ejemplo, ya para el año 1924 hay un diputado mapuche, que es Francisco Melibilú, y se suceden más diputados hasta el año 70 con Rosendo Buenhumán, que está durante el gobierno de la Unidad Popular. Entre medio está Venancio Coñopán como ministro de Tierras y Colonización. Entonces eso te da cuenta también de un pueblo mapuche bastante activo políticamente y activo en la política de este otro, por así decirlo, en la política del Estado que se impuso en estos territorios. Entonces eso también te habla de una capacidad de adaptación, pero de negociación y de querer construir. Interesante de estos movimientos, bueno, es que eran de distintas alas y diversidades, como suele ocurrir en el mundo mapuche, que es algo que siempre se señala y menciona, que esta gran diversidad que hay y que no es jerarquizado y no es una cabeza, un líder. Sin embargo, todos desde sus inicios y hasta lo que vemos hoy en día, siempre han fijado la reivindicación territorial como el eje de las demandas, más allá de también otras demandas más culturales, lengua y otras, pero siempre la tierra, más bien el territorio, ha sido una constante. Entonces eso también nos lleva a entender que finalmente lo que se está pidiendo hoy día, las discusiones que se dan hoy día, son demandas que vienen de larga data y que nunca han sido conversadas ni puestas sobre la mesa como tales, porque y aquí viene un poco lo que ocurre más actualmente. Finalmente lo que tenemos es un Estado que no ve al pueblo mapuche ni a los pueblos indígenas como pueblos, sino que más bien todavía está en la lógica de verlos como grupos vulnerables, económicamente especialmente, y por lo tanto ahí generamos una asimetría en la forma de relación, porque no le estamos reconociendo los derechos que le corresponden, ni la historia de preexistencia al Estado. Y algo que también es muy importante relevar y mencionar es que muchas veces se habla del pueblo mapuche como un pueblo pobre, como si eso fuese una condición así lineal, ser mapuche, ser pobre. Sin embargo, lo que no se dice o lo que no se plantea es que el pueblo mapuche más bien es una sociedad empobrecida, producto de esta irrupción estatal y producto de estos cambios que se generan de las políticas de erradicación de tierra, y todo el aparataje estatal que llega a este territorio. Entonces es bastante distinto, además, cómo tú enfrentas a una sociedad que ha sido empobrecida por tu acción, en este caso el Estado, versus un grupo que puede ser vulnerable socioeconómicamente por otras situaciones. Y ahí es donde un poco se empieza a configurar esta noción de la deuda histórica, que lamentablemente el Estado aún no ha podido resolver. Si también pensamos un poco el movimiento mapuche más en la actualidad o después, bueno, de la dictadura, a pesar de que durante la dictadura y final de la dictadura también hubo bastante organización mapuche, toda vez que también cuando se va a lanzar el decreto ley 2568, que quería, como bien se decía, anular las tierras indígenas y con ello acabar con los indígenas como por
secretaría, también hay centros culturales, ADMAPU, hubo un gran movimiento precisamente en oposición, toda vez que nuevamente volvíamos a este elemento central que se estaba tocando, que son las tierras y el territorio mapuche, que es, insisto, lo que no se ha querido poner sobre la mesa en la discusión y en la forma de resolver esto que se ha mal llamado el conflicto mapuche. Ahora, adentrándonos ya en años 90 en adelante, y también para vincularlo a lo que se viene con el eventual proceso constituyente, estamos todos aquí esperando el plebiscito para ver cómo seguimos hacia adelante. Efectivamente, desde los años 90, y bueno, específicamente el 2003, 2004, cuando se genera la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, se ven indicios y posibilidades de avance. El documento de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato es un documento bastante contundente, con recomendaciones al Estado de Chile que la verdad no se entiende por qué no han sido asumidas. Son bastante interesantes, inclusive hoy, que han pasado ya bastantes años también desde que se generó esa comisión, pero todavía están vigentes porque la verdad es que no se han tomado mucho, entonces yo creo que también ahí no podemos decir como que no hay desde dónde comenzar, sino que los instrumentos están para sentar este diálogo, porque también a partir de los 90 en adelante se han generado y suscitado varias iniciativas de diálogo también con los pueblos indígenas y con el pueblo mapuche en particular. Podemos partir con Nueva Imperial y el mentado pacto, donde Patricio Aylwin, cuando entonces era candidato a la presidencia para el retorno a la democracia, se compromete a, bueno, la creación de la ley indígena, que efectivamente se llevó a cabo, y bueno, aquí Pepe tiene bastante más antecedentes de todo ello. Se compromete a la ratificación del convenio 169, que bueno, fue bastante más tarde que lo que duró el gobierno de Patricio Aylwin, pero podríamos decir ya se cumplió, a pesar de que aún todavía debemos revisar efectivamente qué tal es la implementación de ese convenio en Chile. Y Patricio Aylwin ya también había comprometido el reconocimiento constitucional a los pueblos, y ese es como lo que nos vincula al proceso constituyente que estamos viviendo, en que finalmente hoy en día se dice los pueblos tienen que pedir el reconocimiento constitucional, y más bien lo que tenemos es que el Estado le debe a los pueblos ese reconocimiento constitucional, toda vez que hubo una promesa, porque ya hubo una demanda, y es más bien donde está esta deuda desde el Estado de generar esta instancia, y donde también es interesante y necesario ver que el reconocimiento constitucional también es el punto de inicio para un nuevo diálogo y una nueva construcción, y finalmente la visibilización de los derechos de los pueblos indígenas en temas de, por ejemplo, autodeterminaciones, autonomías, pluralismo jurídico y un sinnúmero de temas que aún no han sido abordados. Entonces, todavía o finalmente estamos siempre en un punto de que necesitamos empezar el diálogo real y efectivo con los pueblos, pero en una relación donde el Estado dialoga con un pueblo. Por lo tanto, se tiende a eliminar la asimetría que se ha generado o se ha intencionado durante todo este tiempo, y ya comenzamos a hablar en marcos de derechos, respecto a temas de autodeterminación de los pueblos, en reconocer efectivamente esta deuda histórica, que no es una deuda solo económica, que a veces se cae mucho en esta noción de como si fuese una deuda monetaria. Entonces como si les damos recursos para tierra, les damos recursos, pero bueno, es que no se ha comprendido todavía el trasfondo. Muchas veces cuando, especialmente en el tema de tierra, se habla de que se está respondiendo a la demanda de tierra, pero es distinto cuando tú respondes la demanda de tierra y, por ejemplo, una comunidad por poner un caso X, de Carahue está reivindicando tierras, pero se le entregan tierras, no sé, en Lonquimay. O sea, no hay una noción de territorio, no hay una noción de entender finalmente cuál es la demanda que está y cuál es la importancia entonces de las reivindicaciones que hay en todos estos, tras todos estos procesos. Y para ir cerrando, para darle paso a los colegas y las colegas, finalmente, como retomar esta noción de que, bueno, tenemos un diálogo asimétrico, tenemos un pueblo mapuche que ha dialogado constantemente con el Estado, ha participado en todas las instancias participativas,
mesas de diálogo hubo con el gobierno de Eduardo Frei, con el gobierno de la Michelle Bachelet se participó en el proceso constituyente indígena, y así uno puede, la verdad, hacer un recorrido por cada mandato presidencial del último tiempo, siempre se han generado, siempre han estado, entonces también hay como que acabar con esta noción de que no hay diálogo desde acá, sino que como que el Estado es el que trata de ser, y yo creo que más bien es el Estado el que no ha dialogado o no en la forma en que se requiere para llegar a la solución de entender esto como un conflicto político y que por lo tanto las soluciones, como bien lo decían al inicio, tienen que ser políticas, no tienen que ser ni de militarización, ni de asistencialismo, sino que tienen que ser conversaciones políticas que sin duda nos van a llevar a construir una mejor relación y convivencia, especialmente aquí en Gualmapu. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Natalia. Pedro Cayuqueo está con problemas de conexión, así que voy a pedirle a Jessica Cayupí si ella puede hacer brevemente su presentación. Jessica, por favor. Mari Pulamien, Mari Compuche, Mari Compu Wenui, Compu Papai, Compu Weichafe, Compu Zomo Weichafe, Inche Jessica Cayupi Yancaleo. Bueno, un afectuoso saludo y un cordial abrazo a todos y todas, a la universidad, a los organizadores que nos invitaron, a las audiencias ahora que quizás nos está escuchando, nos está mirando, y bueno, entregar mi agradecimiento de forma particular y también a nombre de la Red de Mujeres Mapuche, organización a la cual represento, por darnos un espacio acá para estar presente dentro de este Nutram, ¿verdad? Dentro de esta conversación. Relevamos estas instancias de diálogo que son necesarias y ya son imprescindibles desde aquí a futuro. Creemos que a partir del 18 de octubre la sociedad chilena ha cambiado y en ese contexto es relevante que ya entendamos que para cualquier temática, para cualquier conversación, siempre debemos estar presentes los pueblos originarios. Y más relevante aún es que dentro de estos paneles en que estemos los pueblos originarios, ellos también sean paritarios. Así que también felicitaciones a la universidad, porque aún todavía me ha tocado participar o ver en ciertos paneles en que comúnmente la mayoría son hombres. Y eso ya no debiese seguirse repitiendo, en razón del contexto y de la situación política en que estamos reivindicando a las mujeres en todo nivel. Y finalmente también relevar este seminario porque es importante poner en conocimiento a toda la audiencia los conocimientos, los saberes, los pensares de los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche, ya que lamentablemente el común del pueblo chileno solamente tiene los conocimientos que adquirió en el colegio en algunas asignaturas, más no la historia o el tipo de conocimiento que tienen los pueblos originarios y que en este tipo de actividades pueden adquirir. Así que felicitaciones a la universidad y bueno, paso ahora a hacer una breve ponencia de lo que estamos hablando y de lo que se nos pidió como panelistas invitados. Tal como dijo la Lamien Natalia, este conflicto que es entre el pueblo chileno y el pueblo mapuche, y ya por favor no llamen más conflicto mapuche, esto lo pido a nivel general, porque es una mala denominación, nos hace quedar pésimo al pueblo mapuche, no es un conflicto entre nosotros mismos, es un conflicto que, como bien dijo Natalia, se arrastra desde la creación del Estado chileno, ya van casi 200 años, en que se crea un Estado hegemónico, un Estado bajo un modelo eurocentrista, antropocéntrico y androcéntrico. Y bajo ese modelo, obviamente, con el ideal de homogeneizar a toda la sociedad que incluía este Estado, obviamente se intentó aniquilar lo que son los pueblos originarios, se intentó aniquilar nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestra lengua, nuestra relación con la Ñuquemapu. Entonces, uno de los focos centrales de este conflicto entre el pueblo mapuche y el pueblo chileno se basa en la historia, y no me referiré más a ella porque Natalia hizo un excelente relato de lo que es histórico, pero sí relevar también que otro de los puntos que marcan este conflicto son los temas de territorio e intereses económicos sobre esos territorios. Bien sabemos que desde que el Estado chileno a mitad del siglo XIX se instaló en terrenos y territorios mapuche, territorios reconocidos por la corona española y por una naciente república chilena a través del Tratado de 1825, Tratado de Tapigüe,
No obstante, posteriormente, a través de las armas y la fuerza, se fue apoderando de estos territorios y con el tiempo fue pasando a manos de colonos europeos que fueron trasladados especialmente al sur para apoderarse de estos territorios de nuestros hermanos y hermanas, quienes fueron llevados a reducciones, quienes fueron vulnerados, quienes fueron en aquella época torturados. Recordemos que también otro mal término llamado, que es la pacificación de la Araucanía, solo intenta encubrir lo que fue un intento de genocidio total de nuestro pueblo, donde podemos ver violaciones, torturas, amedrentamientos, humillaciones, degradaciones, etcétera, hacia nuestros hermanos. Bueno, y estos territorios que fueron adquiridos muchas veces también de forma fraudulenta, posteriormente, más allá de pasar a los colonos europeos que llegaron al territorio, se pasaron a manos de empresas forestales, empresas agrícolas, ahora empresas salmoneras, que están en estos minutos destrozando, degradando y erosionando nuestra Ñuquemapu. Todas estas temáticas también, como dijo Natalia, están aunadas a lo que es la falta de diálogo del Estado chileno. También muy bien decía, nosotros somos reconocidos como un pueblo luchador y en resistencia, pero también se nos tiene que reconocer la capacidad de diálogo y de parlamento que históricamente hemos tenido. Eso queda demostrado con la relación que tuvimos con la colonia española y con la relación también con la reciente República Chilena durante los primeros años desde su inicio. Entonces, acá lo que ha habido históricamente ha sido una falta de diálogo del Estado con el pueblo mapuche, más que falta de diálogo o participación del pueblo mapuche con las políticas que ha intentado instaurar el Estado chileno. También parte de este conflicto se puede basar en lo que es el desconocimiento de nuestra cultura, de lo que es el desconocimiento de lo que significa un pueblo originario. Y esto ha sido obviamente cimentado por la educación chilena, por los anhelos también de cierta clase hegemónica del poder chileno institucional, en el que obviamente que desconozcan a un pueblo, como los pueblos originarios, hace que el pueblo chileno no lo respete, lo discrimine y obviamente se forme un contexto de racismo que hemos visto en algunas ocasiones. Y aquí también traigo a colación lo que pasó en la municipalidad de Curacautín, donde uno de los videos más publicitados era aquel que decía, el que nos salta es mapuche. O sea, una expresión aberrante en este contexto y situación que estamos viviendo actualmente, que no se puede repetir, pero que no obstante fue realizada en desalojo de los hermanos que estaban en la toma en la municipalidad de forma pacífica, pero lo aberrante de esto es que fue realizada a vista y paciencia de Carabineros de Chile. Carabineros de Chile, institución estatal, y todavía nosotros como pueblo estamos esperando quizás alguna disculpa, algún acto en que se repudie tal racismo de parte de las instituciones estatales, y eso en nuestro momento no se ha visto. Por lo mismo, tenemos y nos mantenemos en la posición de que hay un Estado con instituciones racistas, discriminadoras, y que mientras eso no se cambien estructuras profundas de la institucionalidad chilena, esto puede seguir. Y si sigue, esto obviamente va a terminar en un conflicto a mayor escala, que es lo que nadie en estos minutos quiere. Finalmente, bueno, obviamente repudiar todo tipo de violencia, incluido este racismo, pero dar a entender que quizás la violencia que se produce en zona de Wallmapu no solamente se tiene que visibilizar desde el punto de vista de que el pueblo mapuche es el violento, sino que también tenemos que entender que hay una violencia institucionalizada, una violencia política, desde el minuto en que se militariza la zona de Wallmapu, desde el minuto en que existen constantes allanamientos y desde el minuto en que el Estado chileno hace oídos sordos a todas las demandas de restitución de tierra que tienen las comunidades en el sector de Wallmapu. Entonces aquí hay un tema de violencia que es crudo, la violencia se tiene que repudiar, venga de donde venga, pero si esto no se aborda desde un punto político, lamentablemente la violencia puede crecer y como dije anteriormente, no es lo que queremos para el país, no es lo que queremos para la ciudadanía, no es lo que queremos para todas aquellas personas que viven en Wallmapu, que pueden ser gente mapuche, no mapuche o de otros países también, ¿verdad? Respecto a una consulta que me realizaron y que creo que es importante abordar, sobre cuáles son los desafíos y posibilidades para el pueblo mapuche en este contexto actual. A ver, desafíos. Los desafíos del pueblo mapuche yo creo que vienen siendo los que históricamente hemos arrastrado, ¿verdad? Seguir dando lucha y resistencia para que los derechos de nuestro pueblo
alguna vez sean respetados y se puedan ejercer efectivamente. Porque tenemos que tener clara esa distinción. Una cosa es que te lo reconozcan a través de tratados internacionales, otra cosa es que te lo reconozcan quizás la normativa interna del país, pero una cosa muy distinta es el ejercicio efectivo de esos derechos. Nosotros lo que tenemos que apelar es lograr el ejercicio efectivo de esos derechos. Entonces, yo creo que la resistencia y la lucha tiene que continuar y es uno de los desafíos. ¿Cómo vamos a enfocar esta lucha y esta resistencia? Y acá me gustaría abordar los distintos posicionamientos, o a grosso modo, ¿verdad? Dos posicionamientos que tiene el pueblo mapuche en estos minutos de proceso constituyente, que es lo que estamos abordando hoy día por la contingencia. Aquella parte del pueblo mapuche que estima que no está dentro de su mirada el seguir teniendo relaciones con el pueblo chileno, porque el pueblo chileno, con el Estado chileno, porque lo ha vulnerado, porque constantemente ha ejercido vulneraciones de derechos humanos contra ellos, y bueno, está la otra parte del pueblo mapuche, que es la minoritaria y a la cual pertenece la organización a la cual yo en este momento estoy representando, la Red de Mujeres Mapuche, que estima que participar de la institucionalidad chilena en este proceso constituyente es necesario, es fundamental para volver a crear y refundar esta sociedad, donde obviamente tenemos que también saber crear nuevas instituciones, instituciones donde prime la interculturalidad, donde prime la plurinacionalidad y donde obviamente quede fuera y excluido todo racismo y todo tipo de discriminación. En este sentido, creemos que el pueblo chileno ha avanzado desde el 18 de octubre quizás en entender un poco más lo que es la cultura del pueblo chileno. No obstante, las grandes élites, las élites de poder económico, la élite de poder político que nos siguen gobernando, aún no lo comprenden y siguen con su tosudez de querer seguir gobernando para ellos. Y lo hemos visto porque posteriormente al 18 de octubre no ha habido grandes reformas institucionales o de leyes, se han logrado algunas cosas pequeñas por el hambre que está pasando el pueblo, por la vulneración que siguen sufriendo post pandemia también, y viviendo la pandemia ahora. Entonces, creemos que es el minuto para refundar estas instituciones y bueno, para intentar lograr una sociedad más igualitaria. Pero también tenemos como desafío varias temáticas que son temáticas transversales, que por ser chilenos nos afectan a todos, ¿verdad? Una sociedad más justa, más igualitaria, tener mejores sistemas de salud, mejor sistema de educación, no sé, poder expresarte libremente sin que te repriman. También tenemos, obviamente, que dentro de nuestro pueblo lograr avances. Tenemos bastantes desafíos, y entre esos desafíos me gustaría resaltar lo que son los desafíos que tenemos como mujeres mapuche. Y es un tema relevante porque para nosotras es importante el posicionamiento de las mujeres mapuche en todos los contextos, tanto a nivel político, institucional, dentro de la sociedad chilena, pero también dentro del pueblo mapuche. Hemos sido silenciadas y acalladas por bastante tiempo. No ha sido distinto a lo que ha pasado con la sociedad chilena u otro tipo de sociedades. Entonces, igual es un desafío grande para nuestro pueblo poder abordarlo como pueblo, como comunidad, ver cómo podemos también de una u otra forma reparar el menoscabo que han sufrido las mujeres mapuches a lo largo de la historia. Entonces, es un posicionamiento que tenemos que lograr y que yo creo que es fundamental en estos minutos en que todo está cambiando o que queremos que cambie para tener un futuro mejor. También terminar con las violencias, todo tipo de violencias hacia nosotras, insisto, las violencias transversales que encontramos, violencia intrafamiliar, acoso callejero, etcétera, pero también las violencias que nos afectan a nosotras por ser mujeres indígenas, y que quizás muchas veces las mujeres que no son mapuches, no son indígenas, no entienden, como por ejemplo la violencia que se ejerce contra la ñuquemapu, contra la madre naturaleza, que también es un tema muy relevante para nosotras, un tema de nuestra esencia y nuestra identidad. Entonces, mientras no se entienda que mientras se vulnera la ñuquemapu, se vulnera la madre tierra, nos están vulnerando a nosotras, nosotras no podemos parar tampoco con nuestra lucha. Tenemos que tratar de terminar, insisto, con todas las violencias, vengan de donde vengan. Y ese es un tema fundamental para las mujeres mapuches. Y bueno, también otro tema fundamental para nosotros es lograr una paridad también en todo contexto. Y esa paridad también incluye a las hermanas y hermanos afrodescendientes,
que si bien no están incluidos en este seminario, también nosotras siempre los resaltamos porque, al igual que los pueblos originarios, ellos siempre han sido excluidos y marginados en las políticas públicas. Entonces es relevante nombrarlos para que la audiencia logre tomar conciencia y posicionarse también respecto de lo que son ellos. Como desafío, también tenemos que, para nosotros es relevante, y vamos a seguir luchando por la justicia y reparación de hermanas y hermanas que han sido víctimas de represión y han muerto durante la época de democracia. Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, y otros más, ¿verdad? Y bueno, y para hacer justicia también respecto a estos puntos de inflexión que encontramos de repente con los montajes que ha realizado el Estado. Y acá tenemos lo que pasó con Camilo Catrillanca, con el hermano Camilo Catrillanca, la muerte que se le dio, que se trató de ocultar, caso Huracán, donde queda de manifiesto el trato que el Estado chileno tiene con el pueblo mapuche, donde queda de manifiesto que el Estado chileno no quiere que el pueblo mapuche siga luchando por sus derechos y que intenta reprimirlo de una u otra forma para callarnos. Entonces estos puntos de inflexión son muy importantes tenerlos a la vista porque yo creo que también marcan un antes y un después para la sociedad chilena, donde se comprende realmente cómo actúa el Estado cuando hablamos de personas pertenecientes a pueblo mapuche y donde queda también en demostración lo que es la discriminación y el racismo que existen en las instituciones estatales. Finalmente, el proceso constituyente, para cerrar, como Red de Mujeres Mapuche creemos que es un medio, un mecanismo para construir soluciones a futuro. Sí, es un medio, pero no es el único medio. Y este medio también va a ser eficiente en la búsqueda de soluciones dependiendo de muchos factores que no han sido abordados con la prolijidad que debieran, tratándose de un proceso tan relevante como el que se viene. Por ejemplo, ¿cómo se va a desarrollar este proceso constituyente? ¿Quiénes formarán parte de este órgano? A ver, si siguen formando parte de este órgano constituyente los mismos poderes de siempre, los partidos políticos, aquellos que vienen asesorados o financiados por grandes empresas, no creo que logremos cambios profundos, los cambios profundos que está pidiendo la sociedad chilena en general. Así que ojo con eso, si seguimos votando por los mismos, no sé, no creo que tengamos grandes cambios en la sociedad como los que realmente queremos. También de eso va a depender cómo conformamos este órgano constituyente. En estos minutos está en discusión en el Senado todavía los escaños reservados de pueblo originario. Es decir, todavía no sabemos si para el órgano constituyente vamos a tener personas representativas de pueblos originarios. No sabemos cuántos escaños vamos a tener, si es que vamos a tener, y lo más relevante también es que no sabemos si esos escaños van a ser paritarios, como nosotros lo estamos pidiendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que es el proceso constituyente y tratar de apropiarnos de él. Y no solamente los pueblos originarios, sino que la ciudadanía chilena. Y cuando digo ciudadanía, me refiero a la ciudadanía, a la gente de base, no a los grandes poderes que históricamente han manejado y gobernado Chile. Otro tema importante también, que es relevante nombrar acá, el tema de los independientes dentro del proceso constituyente. Con este proceso igual hay muchas limitaciones, y esas limitaciones las podemos ver tanto ahora como el pueblo originario, ya que todavía no se decide si tenemos escaños reservados o no, y cómo es la participación de los independientes, aquellos que ya no quieren estar e ingresar por partidos políticos, donde también hay muchas cosas que discutir para que realmente puedan ser electos y no sean solamente algo decorativo, algo que participe pero que no va a poder ser elegido. Entonces, son temas que hay que ver y que ojalá se empiecen a discutir realmente en el poder legislativo. Finalmente, ¿me queda un minuto? ¿Sí? Sí, en todo caso vamos a tener tiempo para preguntas, así que si puedes... chiquitito, ya 2 minutos y termino. Finalmente, bueno, este órgano obviamente tiene que ser un órgano constituyente plurinacional. La constitución que salga de él tiene que ser una constitución plurinacional. Recordemos que lo que hace el derecho es regular los hechos, los fácticos que ocurren en la sociedad chilena, y qué mejor que una constitución para reconocer y regular lo que ya se da en los hechos en la sociedad. Aquí, en este territorio denominado Chile, ya habitamos varias naciones y lo que tiene que hacer la Constitución es reconocerlo. Porque si no lo reconoce, vamos a seguir por el camino que hasta ahora hemos seguido y obviamente muchos de los problemas
que hemos visto después del 18 de octubre con la pandemia y que siempre ha venido relevando el pueblo mapuche, los vamos a seguir viendo. Y una constitución, obviamente, que reconozca nuestros derechos colectivos, específicamente el derecho a la autodeterminación y los derechos también que corresponden a la madre tierra. No podemos seguir destruyendo el planeta y obviamente los pueblos indígenas tienen el derecho a decidir sobre sus propias prioridades en ámbitos como los ámbitos como económico, educación, salud y otros que son relevantes para los pueblos. Y ya no me extiendo más porque me están diciendo que el tiempo se acabó. Muchas gracias por escucharme. No, sí, va a haber tiempo, Jessica, va a haber tiempo. Así que tranquila, es muy importante lo que estás aportando, nos interesa mucho conocer tu opinión y ya vamos a tener oportunidad. Adelante. Por favor, les pido a los que nos están escuchando que si tienen preguntas específicas las coloquen en el chat. Hay un chat en la cual está hecho para eso. Quiero también pedir disculpas a nombre de Pedro, que desafortunadamente los problemas técnicos no se pudieron superar a pesar de todo el esfuerzo que hizo el equipo técnico que está detrás de la organización de este seminario. Además quiero aprovechar de agradecer y felicitar a todo nuestro equipo técnico. Y quiero dejar con ustedes a José Bengoa y para luego podamos tener un rato para ver las preguntas y poder tener un rato para conversar entre nosotros. José, adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Quiero saludar a Natalia Caniguán, saludar a Jessica, a Yupi, que me han antecedido y qué lástima que no esté Pedro, a quien estimo mucho y aprovecho de recomendar su libro. Dentro de unos sábados más vamos a presentar el segundo tomo de la historia secreta, la pongo aquí, parte de la propaganda que le hago a Pedro, ya que no está él, se la hago yo, que es realmente 2 tomos interesantísimos y Pedro tiene esa capacidad periodística de agarrar cosas que son muy enredadas de repente por parte de los académicos, ¿no es cierto? Hacemos cosas megas con palabras difíciles y Pedro, digamos, lo toma y llena de antecedentes. Realmente es muy recomendable. Me plantearon el tema y yo quiero tomarlo más bien de un punto de vista teórico, ya que estamos en una universidad, de un tema amplio, para como decir, ¿cuál es el marco de entender estos fenómenos? Y le puse descolonización y despatriarcalización. ¿Por qué? Porque ya lo han dicho Natalia y Jessica bastante, ¿no? El Estado chileno se fundó, entre otras cosas, pero fundamentalmente en términos culturales, en torno al concepto de patriarcado y en torno al concepto de colonialización o de racismo, por decirlo de una manera bastante fuerte. Y el que está escuchando dice, pero ¿qué está diciendo este caballero, por Dios? ¿Ah? Bueno, que mire, ¿no es cierto?, las élites chilenas, que tienen copado el Estado, por supuesto, que son las que gestionan el Estado, y miren, digamos, las relaciones familiares que tienen, en términos patriarcales. Piensen bien claramente la cantidad de hijos, ¿no es cierto?, que suelen tener, ¿ya? Piensen en términos de piel, ¿ya? Piensen un poco lo que están escuchando, ¿no es cierto?, si digo la verdad o no. Y el patriarcado, digamos, tiene un origen en la tierra, en la hacienda, en los hacendados. Tiene un origen muy fuerte en Chile, no es una cosa sencilla ni menor. Y estamos viviendo en este momento un fenómeno que lo podríamos caracterizar como de
patriarcalización. Complicada la palabra, pero se entiende fácilmente, después de explicarla. Y eso, ¿no es cierto?, está cada vez más amplio en el país, ¿ya? Como bien lo decía Jessica Cayupi, ¿no? Pero la reacción está siendo cada vez más terrible. Porque estos fenómenos, ¿no es cierto?, provocan reacciones muy violentas. La reacción que vemos con horror hoy día, ¿no es cierto?, en que está pasando, es la golpiza y los asesinatos, ¿no es cierto?, de mujeres. Se llama femicidio o lo que sea, pero son asesinatos, ¿no? Asesinatos de hombres que se sienten disminuidos a lo mejor en su condición histórica, donde hacían lo que querían con las mujeres. Pongo este ejemplo porque son dos fenómenos muy importantes que están ocurriendo y son dos fenómenos muy democráticos. Son dos fenómenos estamos viviendo un momento en ese sentido muy importante de democratización de la sociedad chilena. Democratización en términos de lo patriarcal y del racismo, del colonialismo. Entonces hay una crítica al colonialismo, ¿ya? Y me voy a dedicar a eso, ya que ese es el tema de hoy día. ¿Ah? El otro, pero son temas paralelos, ¿no? Por eso me pareció muy bien que Jessica dijera sitio reservado, perfecto, pero con paridad. Me parece muy bien. O sea, porque son dos elementos que van jugando de la mano, ¿no es cierto? Que van jugando de la mano en términos de la democracia en este país. De la democracia para todos, ¿no? ¿Ya? O sea, este es un proceso democrático que nos va a servir a todos, a todos. O sea, si creerse patriarca por una parte y creerse blanco y tener cosas con las pieles y todo lo demás, nos va a servir a todos. Nos va a servir a los hijos, a los nietos, en mi caso. Nos va a servir a todos, ¿no? O sea, va a ser un avance en democracia, un avance de profundizar la democracia. Por cierto, ¿no es cierto?, que estos procesos son muy violentos, ¿no? Son porque cuestionan elementos muy centrales del sentido común de las personas, ¿ya? O sea, tanto lo patriarcal como lo colonial cuestionan algo muy fuerte. Por ejemplo, en lo colonial, el derecho que tienen, ¿no es cierto?, ciertas personas a vivir muy bien en la Araucanía, por ejemplo, y que los otros vivían muy mal, por ejemplo, ¿ya? En un estudio que hicimos y que yo publiqué hace poquitos días atrás, mostraba la cantidad de un tercio de las familias mapuche rurales no tienen agua. Sacan agua de los ríos, ¿ya? Y de ríos contaminados por las forestales. Y la otra parte, casi otro 30%, no tienen agua de ninguna especie y sacan agua, traen camiones aljibe. Ahí mostramos el mapa, digamos, de los camiones aljibes, como que además se han transformado en un gran negocio, ¿no? ¿Ya? Pero que tienen que llevarle agua. Bueno, ustedes se dan cuenta que eso es discriminación pura, ¿no? Discriminación pura. O sea, no tener agua en Chile, ¿ah?, es una discriminación contra los sectores populares pobres, ¿ya? Y en este caso que es masiva la falta de agua, ¿no es cierto? Y no digamos que se va a desfinanciar al Estado si pone cañerías de agua, ¿no es cierto?, en la Araucanía, ¿no? ¿Ya? O sea, ¿por qué no ponen cañerías de agua en la Araucanía? ¿Por qué no ponen agua potable a las comunidades? Bueno, ya es una pregunta, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cuestiones mentales, simplemente, ¿no es cierto? Cuestiones de lo que estoy tratando de hablar. Los procesos de descolonización se han estudiado mucho, y lo hemos estudiado mucho, y algunos que somos más viejos los conocemos, y viajados los conocemos presencialmente, ¿no es cierto? Y aquí, si no se manejan bien estas cosas, las cosas terminan bastante mal, ¿ya? Yo tuve la
suerte, hace muchos, no tantos años, que fue la independencia de Zimbabue, en África. Y conocí a Robert Mugabe, quien hablaba de Rainbow Society, es decir, la sociedad arcoíris, o sea, donde todos los colores, ¿no es cierto?, estuvieran presentes. Pero en ese momento, ¿no es cierto?, los colonos de Zimbabue ocupaban las mejores tierras. Era bien impresionante, cuando uno viajaba por el país, veía lugares, unos prados, unas cosas muy hermosas, ¿ya? Y al lado, ¿no es cierto?, la sabana desértica, el polvo, la miseria misma de los originarios de ese lugar. Bueno, no hubo, no pudieron, no siguieron a Zimbabue los colonos, perdón, a Mugabe. Y la Rainbow Society se fue al diablo, ¿no es cierto? Desapareció, ¿ya? Y empezó una situación de violencia muy, muy grande y terminó prácticamente con todos los colonos fuera de Zimbabue. Hay colonos, los colonos están en Australia, los colonos están... Y bueno, le echan la culpa hoy día a Mugabe, si ustedes leen, ¿no es cierto?, los que están escuchando, que son de la universidad, me imagino que hay gente que estudia estos temas de relaciones internacionales, etcétera, verán, ¿no es cierto?, que Mugabe por la prensa internacional es un monstruo. ¿Ya? Hay películas, ¿no es cierto? Es una campaña gigantesca, digamos, de mostrarlo como un gran monstruo. Bueno, cuidado, ¿no? Cuidado, ¿ya? En Sudáfrica la cosa se manejó, ¿no es cierto?, con la presencia de Mandela, etcétera, se fue manejando, pero las cosas, es cosa de leer al premio Nobel Coetzee, ¿no es cierto?, sobre todo el libro Desgracia, ¿ya?, donde junta las dos cosas que estamos hablando. Junta el tema del acoso, ¿no es cierto?, del que es acusado, ¿ya?, y el tema, digamos, habla de la vuelta, ¿no es cierto?, de campana del tema racial. Ayer estuve en un seminario como este, pero que era desde La Paz, y estaba gente de toda América Latina, y un guatemalteco que se llama Álvaro Pop, ¿ya? Es un nombre, ¿ya?, un nombre maya de Guatemala, ¿no? Un gran intelectual, Pop. Y él hizo una conferencia y señaló, ¿no es cierto?, que a nivel internacional los países latinoamericanos dialogan, ¿ya? Les cuesta, pero llegan a diálogo, llegan a análisis sobre esta materia indígena, pero que crecientemente a nivel nacional no hay diálogo y por el contrario ya hay cerrazón y cerrazón con violencia y violencia. Y señaló la cantidad de presos, ¿ya?, que hay en América Latina, presos políticos indígenas, y es enorme, ¿ya? Y la cantidad de muertos, ¿ya?, que hay por esta razón que estoy explicando, digamos, porque efectivamente, ¿no es cierto?, creo que se me está entendiendo, que cuando hay un proceso de colonización, los que están históricamente, desde comienzo del siglo XX en este caso, ¿no?, ¿ya?, en esta situación colonial dominante, no aceptan esta situación, ¿no? Entonces, el otro día que pasaban estas cosas en Ercilla, una persona con una ingenuidad preciosa, pero grafiquísima, dijo, antes no pasaban estas cosas. Claro, antes no pasaban estas cosas, ¿no? ¿Ya? Antes ni Natalia ni Jessica hablaban, ¿no es cierto? ¿Ah? No estaban las Natalia y las Jessica hablando, ¿no es cierto?, con la fuerza con la que ambas han hablado, ¿ya? Antes no pasaban estas cosas, ¿no? ¿Ya? Y hay mucha gente que no se quiere acostumbrar de que pasen estas cosas, ¿ya? Y entonces empiezan a pasar cosas
¿ya? Y como dijo Natalia, ¿no es cierto?, el año 90 se mandó una reforma constitucional para reconocer al pueblo indígena y llevamos 90 al 2000, 2010, 2010 al 2020. O sea, llevamos unos cuantos años, saquen la cuenta cada uno, cuántos años llevamos sin que siquiera haya un reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas. Por Dios, que es complicado, ¿no? Es complicado. O sea, yo me he dedicado a la historia indígena, pero no soy indígena, no soy mapuche, pero sí comprendo y trato de entender, y si lo fuera me enojaría bastante, ¿no? ¿Ah? Me enojaría bastante. O sea, porque la verdad que todos estos años, digamos, de negar, ¿no es cierto? De negar. Bueno, ¿cómo se resuelve esta cosa? Bueno, yo creo que tenemos tiempo después para las preguntas, ¿no? Pero no hay soluciones, primero que hay que tener claro. En esto no hay soluciones. Hay buenos arreglos de paz, ¿ya? Pero si no hay justicia, ¿ya? Si no hay indemnización, reparación, que eso va de la mano a la justicia. Me imagino que aquí habrá algunos muchachos de la Escuela de Derecho que están escuchando, ¿no es cierto? Comprenderán que la justicia sin reparación, sin indemnización, no es justicia, ¿ya? O sea, alguna cosa tiene que haber. Entonces, bueno, ahí viene, ¿no es cierto?, todo lo que son posibles arreglos, posibles mediaciones, que son muy difíciles, ¿eh? Muy difíciles, muy difíciles. A mí me tocó estar hace un año atrás como miembro de una comisión de paz en Colombia, ¿ya? A propósito de los arreglos que se hicieron entre el gobierno, la FARC, ¿ya? Y todos los grupos indígenas, etcétera, ¿no? Y se llegaron a algunos acuerdos, se llegaron. Sin embargo, no se han cumplido para nada. Y cuando no se cumplen, la cosa se pone peor. Y en este momento la cantidad de dirigentes muertos, ¿ya?, llega a que se le paren los pelos a uno de terror. Entonces, yo lo digo con todas sus letras, ¿no es cierto? Porque es importante. Alguien dice, pero esta cosa... No, cuidado. El ejemplo de Zimbabue siempre está presente. La colonización de Zimbabue fue exactamente la misma fecha de la colonización del sur de Chile. Para que ustedes sepan. ¿Ya? Y los colonos, que eran nietos de los colonos, o bisnietos, ¿no es cierto? Muchos de ellos se volvieron a Inglaterra. Cuidado, si estas cosas hay que mirar el mundo, ¿no es cierto?, cómo funciona en estas materias, y creo yo que hay una cerrazón muy grande en la élite chilena, pero muy, muy grande, sobre estos dos puntos que he tratado brevemente. Gracias. Muchas gracias, José. Quiero traer a colación un comentario que nos hace Domingo Namuncura. Domingo está como asistente, ¿ah? Y Domingo nos dice que los pueblos indígenas no están improvisando frente al plebiscito. Son más de 30 años de demanda y propuestas que en relación a la nueva constitución están ampliamente contenidas en el informe de Verdad y Nuevo Trato. Entonces, él dice que hay un camino abonado, que no se está empezando de nada, digamos, y él tiene la firme convicción de que el Congreso aprobará los escaños reservados, y espero que así sea. Así que le mando un saludo a Domingo y esperamos y hacemos todos votos que así sea. Hay muchas preguntas, se los voy a hacer a todas y a José también, para que las contesten en cada uno a cómo lo ven. Una primera pregunta que nos hacen desde los asistentes es ¿con quién se negocia? Porque si uno tiene busca una salida política, no una salida violenta, se tiene que haber partes con capacidad de representación y legitimidad de representación para entrar a negociar y honrar
los acuerdos. Entonces la pregunta es, conociendo la histórica fragmentación del pueblo mapuche, el tema de la interlocución, y esa es me parece una pregunta muy interesante que hace uno de nuestros asistentes, ¿no? Otra pregunta, voy a hacer dos preguntas primero y después vamos a seguir con otras, tiene que ver con el tema de género y pueblo mapuche, porque pareciera que los temas de género no son exclusivos sino que atraviesan todas las culturas. Así que ahí no hay una cultura que diga que tenga que pontificar o enseñarle a otras. El tema de las luchas de la mujer atraviesan todos los distintos pueblos del mundo. Y uno mira los loncos, y los loncos suelen ser hombres, versus las machis, que son las médicas, que son las cuidadoras, y pareciera haber ahí una diferenciación de los roles, y pudiera ser que eso pudiera estar en cuestión o en cambio estos últimos tiempos, y eso hay nuestro asistente que tiene mucho interés en saber qué está pasando con la lucha de la mujer al interior del pueblo mapuche. No sé si Natalia o Jessica ya de alguna manera lo insinuaron, pero yo creo que quizás habría que, dado a que tenemos esta situación inédita en este seminario, que quien está hablando por el pueblo mapuche son justamente dos mujeres, y que quiero aprovechar esta circunstancia para que justamente ustedes nos puedan hablar desde ser mujer y ser mapuche. En América Latina, desde el mundo de la salud, siempre se dice que hay una doble y triple exclusión. O sea, cuando ya se junta ser mujer y ser indígena, es como ya como el ultra plus. Tiene todas las medallitas de la exclusión, o sea, desde el punto de vista de los determinantes sociales de la salud. Como que se sacan el premio, digamos. Entonces, no sé cómo lo están viviendo, me gustaría también que se extendieran en ello. Entonces ahí está todo el problema. La negociación política, si no queremos que esto sea un desangre continuo, que evidentemente el desangre siempre lo sufre más el más débil, y por lo tanto, si queremos una solución política, tenemos voluntad de una solución política, ¿quiénes se tienen que sentar a la mesa? ¿Y cómo lograr eso desde el punto de vista de la interlocución? Y el tema de mujer y mujer indígena. Adelante, Natalia, Jessica, siéntense libre, por favor. Adelante. Gracias. Comienzo, tomo la posta. A ver, primero respecto a la representación y esta interlocución, efectivamente no hay una jerarquía, pero se reconocen y se saben los liderazgos diversos que hay, y el tema es sentarse a conversar con todos los liderazgos. Yo creo que en lo que se ha fallado constantemente es que más bien se parte de estos mentados diálogos señalando con quién no se va a dialogar. O sea, siempre hay condiciones. Vamos a hablar con estos, pero no con estos otros, o estos van a quedar fuera. Entonces, primero es reconocer que hay una diversidad de actores con los que va a haber que hablar, y hablar con todos. Porque yo creo que más allá de las vías que estén utilizando algunas u otras organizaciones, sin duda las demandas, y como un poco ya lo planteaba, van a ser siempre las mismas porque son transversales. Está el tema territorial, está la participación política, están los derechos, y ya sea que se plantee, como lo ha señalado Fernando Pairicán, por una vía institucional, como por ejemplo son los alcaldes mapuche, o quienes están dentro de la orgánica, o quienes lo hacen desde más estas acciones directas o fuera de lo que sería el sistema. Finalmente las demandas o la apelación, a lo que se apela es lo mismo. Por lo tanto, la apertura tiene que ser a conversar con todos y todas las actores del mundo mapuche, en este caso, independiente de las posturas que tengan. Y el tema de mujer mapuche, wow, es tema. Es interesantísimo, porque así, bueno, como bien decían, está el ser mujer, ser mapuche. Si le agregamos ser rural, agregamos otra determinante además de mayor discriminación y exclusión, y bueno, y le podemos poner temas generacionales, o sea, podemos sumarle un montón de características.
pero yo creo que hay dos elementos. Uno, reconocer estas violencias estructurales hacia las mujeres indígenas, que como bien tú lo decías, desde el área de la salud se llaman determinantes sociales, uno les puede dar distintas lecturas, pero que finalmente son violencias estructurales que viven las mujeres mapuche. Y también violencias internas dentro de los pueblos, que por supuesto ocurren en todas las sociedades, pero que ojo, que también tienen que ver con algo que señalaba Pepe, que tiene que ver con este patriarcado, que por supuesto, si estamos inmersos en un contexto patriarcal, por supuesto, también permeó a los pueblos indígenas y también asumieron mucho de ese patriarcalismo. No olvidemos el rol de la evangelización de la iglesia, en cómo se traspasa este patriarcalismo, se pasa, por ejemplo, algo muy común o que se comenta, el paso de la poligamia a la monogamia es producto de, en parte, de esta irrupción de la iglesia que te empieza a señalar cómo debes vivir y te empieza a cambiar tus pautas culturales. Respecto a, siendo que la poligamia no era solo tener varias esposas, sino que era todo un sistema de alianza y político, pero que claramente a la luz de la colonización no se entendía de esa manera porque estaba la mirada cristiana y era solo el tema desde la óptica católica. Entonces también en ese sentido los pueblos tienen que generar ese proceso de despatriarcalización que también es parte de esta irrupción foránea que vino. Y yo creo que en eso en parte se está, por eso también el auge de los movimientos y organizaciones de mujeres, no solo acá en el caso mapuche, bueno, referentes que por ejemplo han puesto estos temas son las Bartolinas Sisa en Bolivia, quienes también comenzaron hace un tiempo la discusión precisamente del rol de las mujeres en las organizaciones indígenas. Sí quiero hacer un matiz respecto al comentario de que los loncos serían hombres, las machis mujeres, la verdad es que no es tan así. Hay Wentumachi también, no es tan polarizado el tema de los pueblos indígenas, tiene siempre matices, tiene que ver con líneas familiares, formas de transmisión de los conocimientos, de los linajes, entonces es más complejo que decir como que son roles de tal o tal, pero yo creo que es sin duda un tema relevante hoy en día, la participación de las mujeres mapuches se está visualizando a veces quizás no se visualiza tanto en la esfera pública o hacia lo que es la sociedad chilena, pero por ejemplo, a nivel de lo que son las comunidades indígenas, muchas presidencias de las comunidades están hoy en día en manos de las mujeres, siendo que cuando empezó esta lógica bajo la ley indígena que había que elegir un presidente, secretario, tesorero, generalmente las secretarías las tenían las mujeres, como fue un rol yo creo que bastante histórico, además bajo esa supuesta excusa de que las mujeres escriben más bonito y siempre las mujeres terminaban siendo secretarias. Hoy en día las mujeres ya no son secretarias de las comunidades, sino que son presidentas de las comunidades y eso está demostrando finalmente cómo ellas están incidiendo en lo local. Las comunidades en lo local son sumamente importantes y esas dirigencias son súper importantes porque son las que consiguen recursos para los territorios, son las que llevan proyectos, son las que están preocupadas de la cotidianidad de los territorios, de los LOF. Entonces, sin duda, yo creo que hay procesos bastante interesantes y a veces incluso cuesta más el posicionamiento hacia afuera que hacia adentro del pueblo. Recuerdo alguna vez, alguna conversación que tuve con Pepe, precisamente cuando yo llegué al cargo que tengo actualmente en la UFRO, porque me tocó varias trabas, precisamente por ser mujer indígena o en un cargo directivo, entonces yo creo que de repente están más en esos espacios las dificultades que hacia adentro de los pueblos. Eso. Bueno, para partir y antes de abordar ambas preguntas, yo creo que aquí es relevante de construir todos los pensamientos que implantó en nosotros el sistema occidental y patriarcal, como dijo don José, y obviamente tratar de descolonizarnos todos los días. Yo creo que eso es fundamental, es un proceso que yo he hecho durante toda mi vida y yo creo que lo voy a seguir haciendo. El sistema que nos impusieron es tan fuerte que cuesta volver a retomar tu identidad y tu ser como mujer mapuche. Bueno, dicho eso, ¿con quién se negocia dentro del pueblo mapuche? A ver, como dijo Natalia, por idiosincrasia del pueblo, no somos un pueblo donde tenemos una sola autoridad, somos un pueblo territorial, donde son varios los líderes que van manejando estos territorios, y obviamente a los hermanos y hermanas que habitan en él, pero como pueblo también tenemos autoridades representativas. Estas autoridades representativas son aquellas con las que el Estado chileno debiese entablar conversaciones
y obviamente hacer un llamado general para poder hablar con todas aquellas autoridades representativas. Quizás por mucho tiempo ellas fueron visibilizadas por el robo que ejerció el Estado sobre nosotras, sobre nuestra identidad, insisto, y nuestro sistema político. Pero nosotros, como pueblo maya de lo que es la conformación de un presidente, un tesorero, un secretario, tenemos autoridades representativas ancestrales, y yo creo que ellas son las que tienen la validez para hablar en nombre del pueblo, y es obviamente trabajo del Estado chileno saber quiénes son estas autoridades y lograr un diálogo que obviamente también tiene que ser a largo plazo. Para poder negociar, no podemos negociar todo lo que está pasando en Wellmapu, todo lo que se viene dando con este conflicto, donde lamentablemente la violencia ha recrudecido en plazo breve. Todo esto tiene que ser con miras a largo plazo, con miras a restitución de derechos, a restitución de territorio, pero, insisto, ese es el labor del Estado. Tiene que tener este Estado chileno un líder que sepa guiarlo en ese trabajo. Y acá recuerdo las palabras del Machi Celestino Córdoba, que en su minuto dijo, el mal líder que tiene el Estado chileno va a hacerme morir. O algo similar, no sé si fue textualmente lo que dijo, pero tuvo un sentido así. Entonces, mientras no tengamos líderes que sean capaces de deconstruir sus pensamientos, de decolonizarse también, y de saber que hay un pueblo con diferentes autoridades, que son autoridades ancestrales y que con ellas tiene que negociar, malamente podremos volver a tener quizás un parlamento en el que lleguemos a acuerdos y establezcamos soluciones a largo plazo en vista a la solución del conflicto que tenemos en Wellmapu. Y lo otro era género. ¿Cómo se trata el género dentro del pueblo mapuche? Un tema bastante complejo. Igual nosotras como organización hemos estado dando una lucha en esa área, porque por mucho tiempo vimos que la temática no era tratada. Sentimos que lamentablemente dentro de las organizaciones mapuche en sí, como que la mujer siempre quedó en segundo plano. Lo viví yo por experiencia propia, lo he visto en algunas organizaciones y comunidades, no todas obviamente, tampoco quiero generalizar, pero sí este tratamiento de la mujer como en segundo plano es algo que nos preocupa, que yo creo que está cambiando ahora con el tiempo. Nosotras hemos intentado luchar y posicionar a las mujeres mapuches, entregando herramientas, contactándolas a través de Nutram, entregando información relevante sobre los derechos que tenemos como pueblo, cómo organizarnos, tratando de formar igual liderazgo dentro de nuestras hermanas, porque creo que es necesario. Bueno, y la temática de género también, más allá de lo que viene como impuesto desde el sistema occidental, también es bueno abordarla desde cómo nosotros dentro de nuestra cosmovisión la abordamos. Es muy rico y relevante hacer ver que el pueblo mapuche dentro de su cosmovisión tiene dos principios, que son dos principios que te guían en tu diario vivir y en tu ser como hombre o mujer mapuche, que es el principio de la complementariedad y la dualidad, en que te indica que lo femenino y lo masculino se complementan y siempre tienen que ir a la par. Pero esto, más allá de lo femenino y lo masculino, no dice solamente relación con un hombre y una mujer, sino que lo femenino y lo masculino en todo ámbito. Y esto tú lo puedes encontrar en una mujer, en un hombre. Una mujer puede tener este aspecto femenino y masculino, un hombre también. También lo puedes encontrar en los árboles, en las montañas, en los ríos que nos cubren de agua, en el mar. Entonces, dentro de estos principios, siempre vemos lo relevante, que es como lo femenino y lo masculino. Entonces, si queremos volver a nuestro ser mapuche, con nuestra cosmovisión, tenemos que resaltar eso, y dentro de esa relevancia que tienen estos principios, obviamente, darle el lugar que corresponde a las mujeres, y también dentro de nuestros pueblos la disidencia sexual genérica, que eso tampoco es un tema tratado, que yo creo que a futuro va a ser más tratado dentro de nuestro pueblo, pero que hasta el minuto está totalmente invisibilizado también. Así que yo creo que es una lucha que tenemos que seguir dando dentro del pueblo. No todos los miran con buenos ojos, también tenemos que decirlo, pero yo creo que con Nutram, con conversaciones, con tragunes, reuniones en que se pongan estos puntos, los vamos a saber abordar como pueblo.
Y bueno, el tema de los roles, como dijo Natalia, o sea, obviamente no es que un lonco sea hombre y una machi sea mujer. No, los roles de machi o cualquier otro tipo de autoridad dentro del pueblo no dicen relación con mujer u hombre específicamente. Ello no es así, es algo mucho más complejo. Y bueno, no hay que caricaturizar o simplemente pensar que estas cosas son así porque quizás el atleta lo muestra así o porque viste alguna vez que fue así. Por eso es importante también que nos conozcamos como pueblo y que el pueblo chileno también conozca al pueblo mapuche, porque va a entender que en tema de género, más allá de lo que se entiende en estos momentos por género en Chile, por los pensamientos y las concepciones europeas, occidentales, dentro del género, la temática en el pueblo mapuche igual es más compleja y es más rica. Y tanto es así que mucho de lo que hoy es disidencia sexogenérica dentro del contexto chileno puede encajar muy bien dentro de la cosmovisión del pueblo mapuche, pero no como disidencia sexogenérica, simplemente por la temática que nosotros tratamos de principio de complementariedad, dualidad femenino y masculino. Entonces igual es, bueno, ya eso es como un tema de otro seminario, pero solamente resaltar eso, yo creo que es un tema que tenemos que tratar dentro del pueblo mapuche, sí, lo es. Y en eso estamos, obviamente, lo vamos a tratar como pueblo y yo creo que lo vamos a saber hacer. Muchas gracias, Jessica. José, ¿qué opinas de estas dos preguntas iniciales que hemos tirado aquí a la parrilla de Xochera? Ahí estamos. Ahí está. Bueno, agregar que, por ejemplo, la señora Juana Calfuqueo es lonco, ¿ya? Y por Dios que es activa y ha estado tantas veces presa y la ha pasado mal y sigue peleando, ¿no? Así que efectivamente ahí hay y bueno, y hay muchos machis masculinos, o quizás, como estaba diciendo Jessica, ¿no es cierto?, que juntan ambos elementos, ¿no? Bueno, pero me quiero centrar en la pregunta sobre con quién se negocia, que es una pregunta histórica. Primero que nada que voy a recordar a Pedro Cayuquío, ya que no está presente, ¿ya? Y él escribió la semana pasada un artículo en el diario diciendo justamente a propósito de una reunión que iba a haber, dice, bueno, uno tiene que negociar con los que no están de acuerdo, que es un principio casi evidente, ¿no? ¿Ya? Y la verdad que siempre en estos últimos años se ha tratado de negociar con los que están de acuerdo, entonces eso no sirve para nada, ¿no? Eso es evidentemente que no sirve para nada, ¿cierto? Es decir, bueno, primer punto. Segundo punto, histórico. Desde que llegaron los señores españoles, ¿ya? Dijeron, no tienen rey, ¿ah? No tienen Dios, son ateos, ácratas, no tienen rey. Bueno, eso no tienen rey sigue siendo hasta el día de hoy la misma pregunta, la misma cosa. Llevamos casi 500 años tosudos diciendo, oye, no tienen rey, ya, pues elijan un rey, pues, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Elijan un jefe, ¿ya? Y con ese jefe, bueno, se golpearon la cabeza a los señores españoles hasta que un día el marqués de Baides, ¿ya? Empujado por los jesuitas, hay que decirlo, y empujado por algo muy importante, ¿no? Empujado por la guerra que tenían con los holandeses, con los ingleses, etcétera, y estaban asustados de eso, asustados los españoles. El rey le dice, vaya, negocie. Y van, ¿no es cierto?, a los llanos de Quilín, y se hace el primer gran parlamento, en que llegan todos, ¿no? Y se ve obligado el marqués de Baide a sentarse y escuchar, pues, ¿ya? Y habla mucha gente, obviamente, ¿no? ¿Ya? Y hace muchas ceremonias, ¿ya? Y se hacen ceremonias biculturales de las dos culturas, ¿ya? Es muy notable, ¿no es cierto? Porque mientras los jesuitas hacían misa, ¿ya? Por el otro lado estaban haciendo guillatones, ¿no es cierto? O sea, entonces, pero por primera vez hay una voluntad
muy obligada de paz, ¿ya? El marqués, ¿ya? Yo le encontré algunas cartas por ahí porque después se perdió en el camino el pobre, se hundió en un barco, ¿ya? Pero decía que lo había hecho muy a mal gusto, ¿ya? Que no había estado muy agradado de hacer ese primer tratado de paz que se llama las paces de Quilín, ¿no? Después hubo muchos parlamentos, ¿no es cierto? Parlamentos, e incluso uno a comienzos de la independencia de Chile, digamos, al comienzo de Chile, Tapigüe, que lo señaló Jessica, ¿ya? Y también porque había una guerra, la famosa guerra muerte que dijo Vicuña Maquena. Entonces, la verdad que siempre las paces llegan cuando se lo obliga un poco, si eso es verdad. O sea, no se hacen las paces así cuando tenía el poder total, ¿no es cierto? Cuando el Estado tiene todo el poder, ¿no es cierto? No se hacen, digamos, tan fáciles las paces. A mí me tocó, digamos, que me invitan de repente a los del Parlamento, los diputados, etcétera, a las comisiones, a hablar, y yo, como soy ciudadano chileno disciplinado, voy. ¿Ah? Y es notable la ignorancia sobre estos temas. ¿Ya? Y es una ignorancia aprendida, yo digo. Porque aunque se le diga y se cuente, se sigue siendo, y esto es ahora nomás, ¿no? ¿Cómo que ahora nomás? Ahora nomás, desde que empezó esta historia de que llegó un señor Diego Almagro por estos lados y el señor Pedro Valdivia, ¿cómo va a ser ahora la historia? La historia, sí, acompañado a la historia de Chile siempre, siempre. ¿Ya? Entonces, bueno, pero hay una ignorancia muy grande, ¿no? Muy grande, muy grande. Entonces siempre aparece esta pregunta: ¿y con quién vamos a negociar? Bueno, esa vez había sido una vez que me invitaron, me han invitado varias veces. Había muchos diputados, lo cual valoro mucho, ¿ya? Había muchos diputados presentes, y había habido el caso lamentable de la muerte del señor Luxinger y la señora Macay, ¿ya? Y los dirigentes mapuche habían convocado al Cerro Ñelol a una cantidad, y llegó una cantidad enorme de dirigentes. Llegaron, bueno, como decían aquí a Natalia y Jessica, llegaron gente de las comunidades, llegaron gente de las organizaciones, llegaron alcaldes, llegaron todos los que tenían que estar, por decirlo de una manera. Los que incluso estaban los que estaban detrásito, digamos, ¿no? Los que temían, etcétera. O sea, estaban todos. Y invitaron a diputados, invitaron a las autoridades, invitaron al gobierno, al intendente. No fue nadie, pues. No fueron. Sí, yo tuve la oportunidad de decirle a los diputados que me preguntaban la misma pregunta: ¿con quién se negocia? Ahí estábamos con ellos. Pues. Era perfectamente con ellos que se podía negociar. Y ellos estaban, y con todas esas personas que estaban ahí en el cerro, en un lugar simbólico además, ¿no es cierto? Se podría haber llegado a muchos acuerdos, o principios de acuerdo, o por lo menos escuchar. Pero se escucha re poco, hay que decirlo con todas, se escucha re que te contra poco. ¿Ya? Y lo podemos decir, digamos, ¿no? Uno mirando la historia, ¿no? Había momentos, ¿ya? En el momento, digamos, de que venía el plebiscito y toda esa cosa al final de la dictadura de Pinochet, se hizo la reunión de la Unión Imperial y llegó don Patricio Aylwin. ¿Ya? Y llegó Patricio Aylwin con ánimo de escuchar, y estaban todos también. ¿Ya? Es decir, estaba presente una agrupación que estaba surgiendo en ese momento, ¿ya? Que es el Consejo de todas las Tierras, ¿ya? Y ellos señalan que no firmaron ese día, pero bueno, pero que ahí estaban, me consta porque yo estaba ahí presente. ¿Ya? Y por lo tanto, eh, eh, y, en el Teatro No Imperial pifiaron a un Patricio Aylwin, ¿no? Lo pifiaron porque, bueno, por varios motivos, porque la gente tiene opinión, ¿no?
Entonces los policías dijo no sé qué cosa, ¿verdad? Y lo pifia generalizada. Entonces, bueno, ya, pero y se trató de arreglarla, ¿no? ¿verdad? O sea, se puede. Que se puede, se puede. ¿ya? Pero para eso, ¿no es cierto? Y con esto sí termino, es lo que decían mis dos lamien aquí que me precedieron. Para los que no están escuchando, a lo mejor no saben lo que es lamien, entonces, como han ocupado mucho un pie de página, ¿ya? Entre hombres se dice peñi, hermano, ¿ya? Pero el hombre a una mujer, ¿ya? No le dice peñi, le dice lamien, ¿ya? Hermana. Bueno, ¿ya? Es un pie de página, ya que estamos en la universidad y hay mucha gente que no tiene por qué saber, saber ello. Pero yo tengo la idea que así como en el tema del patriarcado, en el tema de lo colonial, es un asunto mental, porque esto está interiorizado a nivel de la cabeza, a nivel cerebral, a nivel de cultura. Y aquí hay que hacer un proceso de descolonización, y en eso estoy muy de acuerdo con Jessica, Yupi, ¿ya? Descolonización y despatriarcalización cultural, mental. Si no hay eso, no va a haber acuerdo. ¿ya? Y van a seguir muertes de mujeres por una parte, van a seguir violencias coloniales, etc. ¿no? Gracias. Este seminario lo hace una universidad que quiere ser universidad de verdad, y por lo tanto quiere ser espacio para la escucha, para el encuentro, para la pluralidad, para el reconocimiento del otro y de los distintos saberes. Entonces ahí hay una pregunta en ese sentido, o sea, como el rol de las universidades y el querer escuchar. Entonces la pregunta es, ya se habló, Jessica mencionó el tema de la dualidad, de la complementariedad, pero ¿cuáles serían los elementos esenciales de la cosmovisión del pueblo mapuche que el pueblo chileno tiene que escuchar y escuchar respetuosamente? O sea, porque si uno no conoce al otro, el otro es un desconocido, es un enemigo, es cualquier cosa, pero o sea, imposible dialogar, como decía José, esos encuentros si no hay esa capacidad de sentarse y escuchar. Entonces, ¿qué deberíamos escuchar los chilenos de los elementos esenciales de la cosmovisión del pueblo mapuche? Esa es una pregunta que hacen desde los asistentes. La otra pregunta está muy ligada, porque hay tantos mitos que el pueblo mapuche quiere, como los catalanes, quiere separar Chile y volver al Biobío, y de ahí hasta más allá, hasta Osorno, cerca, o a Chiloé, ya no es chileno, y quieren esto, quieren este otro, que aquí, que allá, y son puros prejuicios, y la verdad es que también es muy bueno escuchar qué es lo esencial a que aspira el pueblo mapuche, y que por lo tanto debería estar en la mesa de la negociación, en la mesa de la búsqueda de la paz y del encuentro entre dos pueblos. Así que son preguntas un poquito grandes, un poquito complejas, lo sé, pero bueno, son las preguntas que están haciendo quienes están participando como asistentes. Así que no sé si partimos al revés ahora. José, te dejo a ti la palabra con esas dos preguntas. Bueno, no sé si siempre que me estén de acuerdo mis dos colegas, ¿sí? Bueno, veo que sí. Gracias. A ver, voy a ir sobre todo a la segunda pregunta, pero ¿qué debemos escuchar? Debemos escuchar cuando uno empieza estos procesos de descolonización, de desracialización, ¿ya? Uno empieza a entender que el otro tiene muchas cosas que decir. ¿ya? Y lo saca, digamos, del puro folclore. En Chile existía la cuestión de, los mapuches. ¿Sabes? A mí lo que más me gusta de los mapuches son sus joyas.
y uno iba a una casa, pituca, ¿no es cierto? Y tenía unas joyitas puestas en la mesa ahí preciosas, ¿no es cierto? Unos chapelacuchas, etcétera. Si uno iba al mercado de Temuco, era horrible porque había una cantidad de joyería que son robo, simplemente. Eran el robo a las mujeres, que cuando la mujer ya no tenía, ¿ah? Tenían los hijos enfermos, ¿no es cierto, doctor? ¿Ya? Tenía que ir y se sacaba la cucha o el cintillo lleno de platería y lo ponía para irse al hospital con el niño. Entonces, la verdad que esa mirada folclórica, bueno, hay que irla, ¿ya? Hay que irla discutiendo, ¿no es cierto? Hay que irla criticando, ¿no? Porque está en el centro del colonialismo, ¿no? Reducir a lo folclórico. Entonces hay que escuchar otras cosas. Por ejemplo, este país no tiene siquiera la gente conocimiento de lo que significan los cerros, ¿no? Manquehue, ¿ya? Mucho menos, ¿no es cierto?, lo que significan los lindos apellidos que tienen, por ejemplo, aquí, ¿ya? Nuestra invitada, ¿no? ¿Ya? No voy a hacer, pero son muy bonitos los apellidos que es bueno saberlos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Puedo hacer un intento de traducción, Jessica? ¿Ah? Habla por 6, traduciría yo. ¿Cómo estás? ¿Ah? Disculpa, ¿me puedes repetir, por favor? Habla por 6 personas. Cayu Pi. Cayu 6, correcto. Pi es una abreviación de Pillán, de espíritu, 6 espíritus. Ah, ya. Yo Yo le asimilo a que siempre conmigo vienen mis ancestros, siempre hay conmigo ancestros que me están acompañando. Entonces, esa es la relevancia de mi apellido. Hablar, porque Pi también es hablar. ¿Ya? Claro, y bueno, mi segundo apellido, que también para mí es muy relevante hacerlo, nombrarlo siempre, ya bueno, lamentablemente acá se omitió en mi presentación, que es Yancaleo. Yanca, que es piedras, y Leo, que viene de Leufú, de río, piedras del río. Entonces también claro, me gusta relevar el segundo apellido, creo que es muy importante también. Para no seguir cayendo bajo esta lógica del sistema patriarcal, que lo importante siempre es lo masculino y obviamente se hereda en este sistema el primer apellido que es del hombre. Entonces, también un poco de resistencia en ese sentido. Y a ver, me tiro un carril caniguán. Es que las familias efectivamente traducen de una cierta manera, pero es pluma de avestruz, ¿no? Hay diferencias porque algunos también dicen que estaría vinculada al Antu, el An. Ya. Que viene de Canihuantu. Entonces, ahí estamos, si hay algo con el sol, o con aves también nos vinculan bastante. Ahí estamos en proceso. Bueno, esto es lo primero, yo creo que, doctor, a la pregunta que hace, es tratar de conocer al otro, ¿no? Conocer la otra cultura y valorarla, ¿no? Valorarla como sea. La segunda pregunta, ¿no es cierto?, es la historia de la separación de Chile. Es una tontera, con todo respeto, ¿no es cierto? Yo siempre digo, ¿para dónde se van a ir? ¿Remando? ¿No es cierto? O sea, realmente hay que decir que se va a separar Chile, eso es una no sé, pues asustar con el cuco. ¿Ah? Eso para los niños lo asustaban con el cuco. Lo que sí hay, ya, y aquí entremos un minuto de juridicidad, ¿no? Lo que sí hay es que la Carta de Naciones Unidas, de la cual Chile votó favorablemente, establece que los pueblos, todos los pueblos, tienen derecho a la autodeterminación. Eso es algo consustancial en el concepto de pueblo. ¿Ya? Primera cosa. Y segunda cosa dice, en el artículo que sigue, de la Declaración Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿ya? El artículo que sigue dice, y el derecho a la autodeterminación
se realiza en base a la autonomía. Y la autonomía consiste, digamos, en la autodirección, en el autogobierno, al interior de un ente mayor, ¿no es cierto?, plurinacional, pluricultural. Bueno, eso es algo que, por ignorancia, aquí en Chile, se cree que es alguna novedad, una cosa muy novedosa. Y no, no es novedosa. ¿Ya? Está lleno en distintos países. Más que decir en los países que más admiramos nosotros, ¿no? Finlandia, Groenlandia. ¿No? Groenlandia, por ejemplo, es parte de Dinamarca. ¿Ya? Pero tiene un gobierno inuit. Inuit son los esquimales, se llaman inuit. ¿Ya? Tiene un gobierno inuit que todos los aspectos internos, ¿no es cierto?, los maneja el gobierno. Tiene un parlamento, tiene un ejecutivo, y bueno, y ahí no hubo guerra. Estuvo a punto, ¿eh? Estuvo a punto. Pero los daneses son gente bastante pacífica, han sido siempre muy neutrales, y por lo tanto, ya se llegó a un acuerdo, se llegaron a tratados especiales sobre la pesca, sobre la minería. ¿Ya? O sea, cuando tú haces un tratado especial para la pesca, para la minería, para cosas de esa naturaleza, bueno, estás reconociendo efectivamente al otro, ¿no? O sea, estás reconociendo que tienes que llegar a acuerdos de eso. Mira que sería interesante que en Chile llegara a un acuerdo, a un tratado sobre un tratado forestal entre el gobierno de Chile, ¿ah?, y el pueblo mapuche. Sería interesantísimo. ¿Ya? Sería ¿ya? Entonces uno dice, pero es que eso cómo van a hacer, porque no, se puede, pero parece que tener voluntad, ¿cierto? En Panamá, ¿no es cierto?, existe la comarca Cuna, ¿ya? Y la gente que está escuchando puede meterse, digamos, en el Google, ¿ya?, a ver lo que es comarca Cuna, con K, ¿ya? Y ahí tienen el parlamento, ¿ya? Tienen, bueno, pero no está fuera del país, ¿ya? Miren la costa atlántica, ¿ya? Ayer justamente yo les comentaba que estuvimos en una reunión, y estaba la reunión, estaba Mirta Cunningham, y bueno, tienen una universidad que se llama Huracán, y que es una universidad súper interesante. Tiene una escuela de medicina, ¿ya? Doctor, ¿no es cierto?, que tiene un éxito enorme. ¿Ya? Creo que estábamos en una reunión la otra vez, ¿ya?, en una reunión con médicos, ¿ya?, que vieron esos casos, ¿no? Porque combinan los saberes tradicionales con los saberes modernos. Bueno, todas esas cosas son posibles de pensar, ¿no es cierto?, en que se pueden hacer. Pero para todo eso volvemos al cambio de mentalidad, ¿no es cierto? Primero que nada tiene que haber un cambio muy fuerte de mentalidad. Gracias, José. No sé si Jessica quieres opinar sobre esos dos temas. Sí, cortito, porque sé que estamos corto de tiempo. Respecto al tema de la cosmovisión, ¿qué sería para nosotras como lo ideal que pudiese penetrar en la cultura chilena, en el pueblo chileno? Bueno, son un principio fundamental que para nosotros como pueblo nos guían en nuestro diario vivir y que dista bastante de los principios occidentales, que es el Kumemoñén, es el buen vivir del pueblo mapuche. Buen vivir que también se puede encontrar en otros pueblos originarios acá en Indoamérica, y que, bueno, en un contexto general nos dice que tú como ser mapuche, para poder vivir y tener una buena vida, tienes que estar en armonía y en equilibrio, pero no solamente contigo, sino que con tu familia, con tu comunidad y con todos los seres vivientes del planeta Tierra, incluida la Yuquemapu, la Madre Tierra. Y eso incluye animales, seres vivos, espíritus, que desde nuestra cosmovisión, todo ser, tanto animado e inanimado, está presente un espíritu en él. Entonces, mientras logremos esa comunidad y esa armonía, vamos a poder lograr un buen vivir. ¿Y por qué
es importante que la sociedad chilena entienda que nosotros nos guiamos bajo este gran principio del Kumemonien, porque en base a ello, nosotras estamos resistiendo grandes megaproyectos y defendiendo territorios. Pero esto no significa que como pueblo mapuche no queramos ningún tipo de desarrollo en esos territorios o que queramos un conservacionismo extremo. No, nosotros sabemos que obviamente los elementos de la naturaleza, llamados por el sistema occidental recursos naturales, tienen que ser ocupados en algún minuto para la subsistencia del ser humano, pero esa ocupación, esa utilización tiene que ser armónica con lo que es el medio ambiente. Entonces, mientras sigamos, o el sistema que en estos minutos impera, siga explotando ilimitadamente nuestro ñuque mapu, nuestros elementos naturales, obviamente va a llegar un minuto en que no vamos a poder subsistir. Nuestras generaciones futuras no van a tener cómo vivir. Entonces, ese principio que nos guía a nosotros nos obliga a intentar tener un equilibrio con todo lo que es la madre naturaleza. Y por eso, en nuestra oposición a estos grandes proyectos que solamente llegan a devastar los territorios y que, aparte de eso de devastar, no retribuyen de ninguna forma a las comunidades que empobrecen en sus alrededores. Entonces, debiese haber un equilibrio general en todo. Obviamente, el desarrollo tiene que darse, es necesario. Pero veamos cómo queremos ese desarrollo. Y yo creo que ese principio es tan fundamental para el pueblo mapuche, pero yo creo que también es fundamental para mucha parte del pueblo chileno, específicamente aquella población que vive en zonas de sacrificio, en que lo que han hecho con su territorio es contaminarlos con grandes empresas, megaproyectos, han colocado vertederos, y la calidad de vida de esas personas también se vuelve malísima. No tienen calidad de vida, viven en un ambiente contaminado. Entonces, yo creo que ese principio es relevante que lo puedan comprender el pueblo chileno para entender nuestras luchas. Y bueno, otro tema también que es importante es el tema de la comunidad. Yo hasta antes del 18 de octubre, que fue el día del estallido social, yo estaba muy decepcionada de la sociedad chilena, porque veía cómo este sistema individualista, capitalista, simplemente había sembrado en el chileno un individualismo extremo en que si tú pasabas por la calle y a alguien le pasaba algo, como no te importaba. Y yo veía eso. Decía, pero ¿cómo esta sociedad puede ser tan déspota y no preocuparse del otro? Pero después del 18 de octubre yo vi un cambio, y ojalá que eso se mantenga y no sea solamente por unos meses. Un cambio en que yo vi que tú caminabas y la gente se preocupaba si te pasaba algo, como que empezó a nacer un espíritu comunitario dentro del país, que a mí me alegró mucho. Entonces, este espíritu comunitario igual se enfoca dentro de nuestro vivir como pueblo mapuche. La comunidad, la creación de lazos, el love, el preocuparse por los otros. O sea, si yo estoy bien, va a ser genial, pero sí también me tengo que preocupar de que los demás estén bien. Entonces, mientras no tengamos esa mirada de sociedad y que a gran escala se pueda aplicar para los que gobiernan este país, no podemos solamente estar felices cuando ciertos poderes, ciertas élites, ciertos grupos están bien, mientras el 80% de los chilenos vive con un sueldo mínimo que con suerte les alcanza para vivir. Entonces, mientras no tengamos ese ideal de comunidad y que todos nos entrelazamos para formar un sistema armónico, y en que es relevante que obviamente todos también estemos bien, yo creo que no vamos a lograr mucho. Por eso, esas dos, al menos, puntos desde nuestra cultura, yo creo que es relevante para el pueblo chileno, que lo comprende y quizás en cierta parte lo haga suyo también. Y bueno, el tema de la independencia, como dijo don José, hay parte del pueblo, insisto, hay parte del pueblo mapuche que quiere la independencia, que lo ha dicho expresamente. Si ustedes buscan en internet, ¿hay movimientos? Sí. Pero yo realmente eso creo que es poco realista, insisto. Para crear un país independiente tienes que tener recursos económicos, monetarios, tienes que tener personas, tienes que tener, no sé, un ejército, cosa que si alguien va a pelear contigo, tú puedas responder también. Son tantas cosas que quizás como utopía puede sonar a futuro, no sé, pero en estos minutos lo importante es poder interrelacionarnos con la sociedad chilena dentro del Estado chileno sin ánimo de secesión, pero que sí se respeten nuestros derechos colectivos, como dijo don José, el derecho a la autodeterminación, a la autonomía, el poder decidir sobre nuestras prioridades como pueblos indígenas. Y en este marco resultan indispensables temas como la salud y la educación, y también el control territorial. Quizás algunos sectores con autogobierno, podría ser en Gualmapu, pero no con ánimo de independencia ni secesión, simplemente como un reconocimiento de los derechos que como el sujeto político tenemos a nivel internacional y que el Estado debiese implementar.
Bueno, eso es mi acotación a las dos preguntas. Gracias, Jessica. Natalia, para ir cerrando, ¿qué Sí. agregarías tú? Sí, mira, lo mío es bien puntual, me voy a ir al segundo punto de estas nociones independentistas. Yo creo que efectivamente no es viable, no es plausible en la realidad actual, pero sí coincido en lo que han planteado de la importancia de la autodeterminación y las formas de control territorial y de control del desarrollo económico y finalmente de decidir cómo estos territorios quieren vivir y pensarse a futuro. Pero también lo han dicho las organizaciones desde una perspectiva intercultural, o sea, aquí jamás ni con autodeterminación ni con ninguna figura se ha pensado expulsar a los no indígenas de los territorios, o sea, eso es impensable. Las familias hoy día son mixtas, son mestizas, entonces también sería bastante irreal. Y yo creo que ahí, yo creo que se han dado elementos quizás no institucionalizados, quizás no reconocidos como los que planteaba Pepe de la autonomía cuna y de tantos otros pueblos que la tienen, pero yo creo que aquí se están avanzando en formas de control territorial y de autodeterminación interesantes. Hay love con procesos en territorios que han recuperado, que han reivindicado. Hay sistemas de enseñanzas propios, hay una escuela bastante interesante que ha generado todo un modelo educativo con planes y programas propios de promoción de la educación mapuche, pero que le cumple el Ministerio de Educación, por así decirlo, con lo que debe cumplir. Y hay actores que para mí, bueno, es el tema que estudio, que son muy relevantes en estos procesos, que son los municipios con alcaldes mapuche, que creo que son espacios sumamente interesantes de cómo pensar una gestión y una convivencia intercultural, de cómo se sitúan los derechos de los pueblos, pero en convivencia y en armonía con el desarrollo territorial, cómo haces dialogar estos distintos actores que hay en los territorios, cómo pones límites también a esos mismos actores, especialmente a estos megaproyectos, y cómo también generas instancias participativas y consultivas súper interesantes. Los municipios con alcalde mapuche han llevado, por ejemplo, el convenio 169 mucho más allá de lo que ha hecho el Estado, han generado, por ejemplo, decretos de consultas vinculantes, han generado mesas de lonco que funcionan a la par de los consejos municipales como instancias decisivas, vinculantes. Entonces yo creo que en cierta medida también tenemos que mirar esas experiencias que están ocurriendo en lo local porque también nos dan enseñanzas de cómo construir estos territorios con autodeterminación y desde la interculturalidad y la convivencia, que finalmente aquí la tenemos. O sea, también ese mito como de que aquí mapuche no nos vemos, mentira. O sea, aquí finalmente convivimos, a veces mejor, a veces bastante peor, pero convivimos y entonces el tema es cómo convivimos mejor hacia adelante y pensamos el desarrollo de Wallmapu todos juntos. Eso. Natalia, yo creo que ahí está la clave, cómo convivimos. Y convivir significa que reconoces al otro, y reconocer al otro significa, digamos, que no solo lo declaras que lo respetas, sino que le permites el espacio de la autodeterminación y del autodesarrollo. Y ciertos derechos que son esenciales, el derecho a su cultura, a su lengua, a su territorio, etc. Y ahí tenemos muchísimo pendiente, eso, y creo que este seminario y que la universidad se haga cargo de reflexionar sobre estos temas pueden poco a poco ser pasos que vayan contribuyendo a que esto algún día se pueda resolver de mejor forma. Quiero aprovechar que aquí tenemos un grupo importante de estudiantes de volver a llamar a que aprovechemos el proceso constituyente con todos los defectos que pueda tener. Si, la historia de Chile, los procesos constituyentes han sido incluso más elitarios y más excluyentes que lo que hoy día se ha podido lograr, que por lo demás es fruto de una revuelta social, no es algo gratuito, es algo ganado. Entonces esto hay que cuidarlo y dentro del cuidado de un proceso que hay que hacerlo entre todos, con mucha apertura, con mucha capacidad de dialogar, el tema del futuro de nuestro país como una sociedad inclusiva, respetuosa y pluricultural, yo creo que uno de los grandes temas que vamos a tener que enfrentar en el proceso constituyente. Quiero dar gracias a que ustedes, Jessica, tú colocaste unos temas que para nosotros son claves dentro de la cosmovisión de
del pueblo mapuche hablaste de dos términos que son muy apreciados para nosotros en este momento, que estamos integrando la Facultad de Salud con la Facultad de Ciencias Sociales. Tú hablaste de comunidad y hablaste de buen vivir. Justamente en esta idea de formar profesionales para la transformación social, son clave esos dos elementos, porque es imposible tejer el buen vivir si no se hace en y con las comunidades, y con un espíritu y un sentido del bien común. Y por lo tanto que ustedes hayan traído a colación estas cosas tan valiosas para todos y para todas, se agradece. Quiero mandar un abrazo grande al maestro José Bengoa. Jessica, Natalia, ha sido una oportunidad, para mí en lo personal, una oportunidad maravillosa haberlas escuchado, y siento que he aprendido mucho y eso se agradece. Así que un abrazo. No sé si alguien quiere hacer un saludo de despedida en Mapudungún. Yo no lo sé, y no me atrevo a sería una falta de respeto que yo intentara una cosa así. No sé si Natalia o Jessica nos quieren hacer un saludo de despedida en Mapudungún. ¿No? El proceso de aprendizaje. Entonces un abrazo y que tengan muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Tocayal, Chaltumay.